pasan incluso a veces de los 40 años, ya no pueden conseguir un trabajo en una fábrica, en una empresa, porque, entre comillas, está muy viejo. ¿Qué le ha pasado a Fabricio Correa? ¿También ha tenido algún tipo de experiencia? Pero obvio, pues, obvio, a mí no hay día que no me llamen 2, 3 amigos, y hasta gente que no es amiga, a pedir empleo. Yo tengo 55 años, hoy día yo no tendría trabajo si no tuviera mi propia empresa, porque primero no hay empleo. Mire cómo son estas cosas, yo siempre hablo con ejemplos para que me entiendan. Llega al poder en Chile Piñera, empresario, quizás el empresario más exitoso de Chile, Sebastián Piñera. Después de que los socialistas, con ese gran acuerdo que dejó Pinochet, habían hecho un gran trabajo, porque respetaron lo más importante de todo el país, que es la seguridad jurídica, la institucionalidad. Pero faltaba algo más, ¿no? El conocimiento del empresario. Llega y prometió traer 135.000 millones de dólares, perdón, 115.000 millones de dólares a Chile durante su mandato. Yo que sé que a Ecuador le llegan 500 nomás. Bueno, el último año ya le llegaron 35.000 millones de dólares. El último año, 35.000. ¿Por qué? Justamente la deuda externa que debemos. Imagínense, en inversión extranjera. ¿Por qué? Porque él como empresario primero sabe y segundo da confianza, seguridad jurídica. Pero lo más importante me lo dijo un joven de unos 25 años que estaba amarrado con una flaca guapísima, guayaquileña, milagreña para ser más exacta, guapísima, una flaca alta, muy guapa, ecuatoriana, que estudiaba allá en la Santa María. Y entonces se había hecho amigo de mi yerno, del hermano menor de mi yerno, y estuvo en un cumpleaños de mis nietos, que para eso habíamos ido a Quito, y me decía, el principal logro de Piñera no es para nosotros los empresarios, es para los pobres, porque generó empleo. Entonces yo le digo, claro, pues tú lo dices como empresario, pues porque... No, me dice, lo digo como pobre. Vea, escúcheme, ingeniero, me dice. Antes de Piñera, en el mandato de la Bachelet, el anterior obviamente, yo sacaba un anuncio de se necesita obrero. La familia de él, el dulce favorito del chileno y el argentino es el dulce de leche. Entonces la familia de él tiene el 50% del mercado, imagínense lo poderosos que son y exitosos. Y el chico ya está incorporado al negocio. Entonces me decía, yo sacaba un anuncio pidiendo empleo, o sea, ofreciendo empleo, y la fila de obreros daba la vuelta a la manzana. Hoy, gracias a Piñera, saco un anuncio y tengo que decir que pago 25% más del básico. Si no, no me viene nadie. Y aún así me llegan 10, porque todos tienen empleo. Todos tienen empleo con Piñera. Luego, ya una experiencia personal. Mi yerno fue teniente de la Marina chilena. La Marina chilena es la élite de la sociedad chilena. Los mejores chicos de Chile están ahí. Y él era el mejor de los mejores, y perdonando la inmodestia, más allá de que es mérito de él y de mi hija haberlo elegido. Este chico era primera antigüedad de armas y primera antigüedad de ingeniería mecánica. ¿Y qué sucedió? Había tal demanda de ingenieros para el desarrollo chileno, la minería y todo, que ya no había de dónde sacarlo. Entonces, inteligentemente, el empresariado acudió a la Marina y a Fuerzas Armadas. Entonces, por ahí un capitán que ya estaba retirado, que había sido jefe de él, le dijo, mijo, ¿cuánto estabas ganando? Tanto, te pago el triplemente a la mínima. Y él, que no tenía en mente hacer una carrera larga, sino formarse, porque había visto el sacrificio familiar, porque su padre también fue marino. Entonces él tenía planeado educarse, retribuir a Chile el esfuerzo, ya, pero no hacer una carrera larga. La cortó y le va extraordinariamente bien. Entonces yo lo oía quejarse ya con unos traguitos ahí, con unos piscos a mi consuelo. Me decía, Fabricio, estaba con otros almirantes y otros amigos de él. Fabricio, nos están desmantelando Fuerzas Armadas por culpa del éxito chileno. ¿Tú te puedes imaginar? El éxito chileno para ellos era debilidad de Fuerzas Armadas, porque ya no había dónde sacar. Y para rematar, porque es que yo vine muy lleno, con la mente muy clara de ese viaje. Tiene que haber sido el 2013, porque era el primer añito de mi nieto, noviembre. En el vuelo, cuando uno sube al avión, pues usted que ha viajado,
le dan pues los periódicos, ¿no? Entonces había como decir la extra de allá, la tercera, algo así se llama. El titular era: desjubilan a los jubilados. Entonces, vamos leyendo, a los viejos, esto sí me toca a mí, pues. Donde hay que salir en Quema, Ecuador, no vamos allá, aunque sea el camello de... Entonces, ¿qué decía? Que como el jubilado no quería perder su jubilación, lo que hacían los supermercados o la gente que los necesitaba era hacerle sacar RUC. Allá le llaman a la factura, le llaman boleta, y que hagan factura por servicios prestados, boleta. Entonces, ni los viejos ya estaban votados, todo el mundo tenía trabajo. Tomados en cuenta. ¿Pero por qué? Porque llegó un empresario a la presidencia, porque dio seguridad jurídica, confianza a los inversionistas, y porque el sector privado se volcó a generar empleo. Y ese es el éxito de Chile. Entonces Chile ya tiene otro tipo de problemas. Y es del mismo tamaño que nosotros, 14, 15 millones de habitantes. Solo que no tiene tanta riqueza como nosotros. Pero ya sus problemas ya son de otra índole. Ya ahí están tratando temas de los temas de educación, los temas, o sea, ya los temas que tratan las naciones que ya superaron el problema del tercer mundo y están viendo es cómo compiten en el primer mundo. Es formidable el ejemplo chileno. Entonces, los buenos ejemplos hay que copiarlos. Me decía un amigo brasileño: nada se cría, todo se copia. O como dice el cantante, si el norte fuera el sur. Entonces el ejemplo no es Venezuela, el ejemplo es Chile. Pero también, ingeniero Fabricio Correa, dicen que los problemas que tenemos en Ecuador no solamente son políticos, sino que son económicos, pero estamos gobernados por un economista, PhD. Y no lo digo por su familiaridad con su hermano, sino que es la realidad. El tema no pasa por ahí. A mí a veces me dicen: ¿y usted para el éxito de su negocio le consulta a su hermano? No, le digo, yo le consulto a mi mamá, que sabe con cuántas papas se hace el caldo. Además hizo milagros para multiplicar la comida, parecía Jesús multiplicando el pan. Y fue tan generosa que, siendo la más pobre de la familia, todo pariente que venía del campo a la ciudad pernoctaba en mi casa y comía en mi casa. Entonces así fui educado yo por mi viejita. Y el tema es que hay que saltar a la cancha, pues es como opinar de fútbol y nunca haber estado en el camerino, pues nunca haber olido al alimento. Entonces, el papel aguanta todo. Entonces, obviamente Rafael tiene la mejor educación, le costó muelas, a eso hay que reconocérselo, ¿no? Le costó a él su bolsillo, beca, préstamo, y estudiar duro. Me decía: es durísimo, por más que seas profesor universitario, venir a competir con jóvenes taiwaneses brillantes en matemáticas y sacar tu PhD. Pero el tema es que todo esto es teórico. Todo esto es teórico, ¿ya? Y todos los que lo rodean son teóricos. Porque a mí no me preocupa mucho las competencias del presidente, porque el presidente lo que tiene que ser es un gran líder. Para ponerlo en blanco y negro, el presidente es el director de una orquesta. Entonces el director de orquesta tiene que seleccionar los mejores músicos, el mejor pianista, el mejor chelista, el mejor trompetista, el mejor guitarrista, los mejores. Entonces usted tiene la garantía de que saben leer la partitura, saben afinar el instrumento y saben tocar. ¿Qué le toca entonces al director de orquesta? Hacer que todos toquen al unísono, armónicamente. ¿Y qué más? Virarse al público y ver si les gustó. Y si no le gustó, tiene que hacer tocar otra música, o la misma música en otro ritmo. Acuérdense que hay tantos boleros antiguos que ahora se hacen cumbia, bachata, o se los remoza más movido. Entonces Maná es experto en eso y me encanta, Luis Miguel. Entonces el presidente tiene que ser un gran líder, seleccionar los mejores. Pero ¿qué ha sucedido? Que se han seleccionado gente teórica. Además se los ha metido en una ideología equivocada, ¿ya? Mirando para Venezuela, para Cuba, no mirando para Chile. Entonces ese es el problema que tiene el país. Y ese problema, desgraciadamente, ya no tiene solución, porque, como decíamos, para el diálogo, ¿qué se requiere? Humildad. Primero se requieren dos. Segundo, se requiere humildad, porque si uno ya va con idea preconcebida y no va a ser de para qué dialoga, es hacer perder el tiempo, ¿ya? Y luego se requiere credibilidad, que los compromisos que yo adquiero fruto del diálogo los voy a cumplir. Eso se perdió. Usted hasta chiro puede estar,
Yo siempre pongo el ejemplo de Inglaterra destruida por el bombardeo nazi, pero destruida. Iba perdiendo la guerra y sale este genio de Winston Churchill, que además no era un santo ni mucho menos, pero era un gran líder, y les dice: vamos a triunfar, pero solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. La gente le creyó, Inglaterra se unió atrás de él y triunfó en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, desgraciadamente, el gobierno no está en condiciones, porque no es creíble decir: ¿saben qué? Cacho, me equivoqué. ¿Ya? Yo los invito a sacrificarse, sangre, sudor y lágrimas, denme más impuestos, denme más, que yo lo saco adelante. No, ñañito, ya se te pasó el buco. Si cuando tenías hartísima plata te la farreaste. A los únicos que les ha ido bien es a los revolucionarios. Ahorita, no, ñañito, gracias. Entonces, ese es el problema. El problema no es un problema de chirez, el problema es un problema de confianza. Y eso no se puede perder ni en el matrimonio, ni en la amistad, ni en el emprendimiento, y peor en el liderazgo político. Y todo eso es lo que está afectando a los jóvenes. Y salen con estas novelerías. Vea, esto es el trabajo infantil. Volvamos a la empresa familiar. Hasta antes de la revolución industrial, de las máquinas, el trabajo era manual. El campesino tenía que ordeñar la vaca tempranito, darle el pienso a los animalitos, echarle maíz a la gallinita, y de ahí arar la tierra y cuidar su cultivo. Y entonces, ¿quién lo ayudaba? Los hijos. Entonces, como había gran mortalidad, porque no había pues la medicina que hay hoy, como había además demanda de mano de obra, usted tenía muchos hijos. Unos morían en el proceso, otros sobrevivían. Luego estaba el artesano. Entonces el artesano, ahí no había soldadora, no había fierro, entonces el artesano era el que hacía con cuero los zapatos, con telares tejía los tejidos y hacía la ropa, el carpintero que le hacía las construcciones, que eran de madera, ¿ya? Y por ahí había el herrero que hacía la herradura y algún clavo. Entonces, ¿a quién enseñaba eso? A su hijo. Entonces el hijo desde chico aprendía la dignidad del trabajo, la dignidad de ganarse la vida, apreciaba el esfuerzo del papá, el sacrificio. Entonces el trabajo infantil, ¿ya?, es mentira porque que está mal. O sea, yo a mis hijos los hago que limpien su dormitorio, que tiendan la cama. A Dios gracias tuvieron la suerte de estudiar afuera, entonces ellos saben lo que es cocinarse ellos mismos, lavar la ropa, en eso me superan. Yo soy medio inútil en eso porque yo estudié en Ecuador y siempre mi mamá cuidó de nosotros. Pero mis hijos me superan. Entonces el trabajo dignifica. El trabajo infantil, lo que usted no puede es la explotación infantil, ni la explotación de la mujer en la prostitución, ni la explotación de su obrero, eso es lo que no puede. Pero en el campo, el que tiene una chacrita en Ecuador que todavía es agrícola, rural, ¿con quién cuenta? Con sus hijos, pues. Y los hijos aprenden. Pero si usted ese muchacho le dice, no, prohibido trabajar. Ahora que todo el mundo tiene televisión, que tiene juegos de video, hasta el más pobre, ¿por qué? Porque son accesibles estos aparatos. ¿A qué se dedica? A ver mal ejemplo en las novelas, porque las novelas hoy en día son una alegoría del narcotráfico, de la prostitución, de la trampa, del engaño. Entonces el chico empieza a llenarse la cabeza de eso, porque la tiene desocupada. Entonces ese espacio que antes lo llenaba el empleo, el trabajo, ahora se lo llena lo de acá. Ese chico ya cae en el vicio, porque en vez de estar con su papá, con sus primos, con sus tíos trabajando el campo, anda con un poco de mozalbete que así mismo tiene la cabeza llena de pajarito y ven el mal ejemplo. Entonces, ¿cómo no se va a disparar el consumo de droga? ¿Cómo no se van a disparar los embarazos adolescentes? Entonces nosotros tenemos que al revés, como dice el Papa, hay que darles la oportunidad a los jóvenes de trabajar, pero eso se inculca desde chico, ¿ya? En menor escala, mayor escala, ¿ya? A tu hijo, si eres rico, hazle que corte el césped, hazle que lave el carro, haz que limpie la cisterna, haz que limpie la piscina, que bañe el perro. O sea, siempre va a haber trabajo digno y que ahí se gane la mesada y de ahí que se vaya al recento. Y el pobre con mayor razón, pues, ¿no? El pobre por necesidad, o Chipinti, que hace los mejores cangrejos Guayaquil, ¿quién lo ayudaba? Los hijos. Y ahora cada hijo tiene su ochipinte porque ya creció y tiene familia. Ah, esa es la historia de la vida. No podemos violar la naturaleza. Cuando uno se va contra la naturaleza es como la ley de la gravedad. Sube un ratito y baja y se da el porrazo después.
Entonces esto es ir contra la naturaleza y todo lo que va contra natura tiene garantía de fracaso. Fabricio Correa, voz y pensamiento. Gracias por estar aquí. 8:59. Ya nos estaban mirando mal.